El continente americano es un territorio inmenso que hoy, en pleno siglo XXI, alberga realidades que no podrían ser más distintas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo en un mismo continente pueden coexistir mundos tan diferentes? Bueno, para entenderlo tenemos que hacer un viaje en el tiempo, un viaje a un siglo que básicamente dibujó los planos de nuestro presente, el siglo XX. Y esa es la pregunta central, ¿no? La que vamos a intentar desentrañar aquí. Porque si uno mira un mapa de las Américas hoy, los contrastes saltan a la vista. Vemos una diferencia abismal en riqueza, en poder, en desarrollo. Y esto, claro, no es pura casualidad. Es el resultado de una historia bien compleja, a veces conflictiva, y sus raíces más profundas están justo ahí, en el siglo pasado. Exactamente. Toda esa historia, las bases de nuestro presente, se escribió con una intensidad increíble durante esos 100 años, de 1900 a 1999. Fue una época de transformaciones brutales que marcaron caminos completamente divergentes para las naciones de todo el continente. Muy bien, vamos a meternos de lleno en esto. La historia del siglo XX en América es, por encima de todo, una historia de contrastes profundos, muy marcados. Fue un tiempo de cambios que lo reconfiguraron todo: el poder, la economía y la vida diaria en todo el hemisferio. Para poder analizarlo con más claridad, a mí me gusta pensar en el continente no como una sola cosa, sino como tres grandes regiones. Por un lado, la Norteamérica anglosajona y por otro, América Latina. Sus historias, aunque claro que están conectadas, tomaron rumbos pero muy distintos. Fíjense en esta tabla, porque lo resume perfectamente. Tenemos tres destinos casi escritos. Por un lado, Estados Unidos, con un ascenso que parecía imparable hasta convertirse en superpotencia mundial. Luego está Canadá, que si bien creció económicamente a la par de su vecino, se dedicó a forjar una identidad muy propia, manejando su diversidad y sus recursos de una manera distinta. Y finalmente, América Latina, una región enorme, definida por una lucha constante entre la modernización y la desigualdad. Es que el caso de Estados Unidos es de verdad extraordinario. En el transcurso del siglo XX, pasó de ser una potencia que estaba creciendo a ser sin discusión el centro económico, científico y militar del planeta. Un cambio que, por supuesto, redefinió todo el equilibrio de poder en el mundo. Ahora, lo interesante de esto no es solo ver los puntos en la lista, sino entender cómo funcionaron juntos. Piénsenlo así, era como una máquina que se alimentaba a sí misma. La industrialización a tope hacía que las ciudades crecieran sin parar. Al mismo tiempo, se invertía muchísimo en educación. Y eso disparaba la innovación tecnológica. Todo estaba conectado. Una cosa empujaba a la otra, creando un motor de desarrollo que parecía de verdad imparable. Pasemos ahora a su vecino del norte. Canadá, como decíamos, tomó una ruta paralela pero con su propia personalidad. Su desarrollo también se basó en la explotación de sus gigantescos recursos naturales, pero a diferencia de esa idea estadounidense del crisol de razas, Canadá construyó de forma muy consciente un modelo de nación multicultural. Integró activamente las distintas olas de inmigrantes y empezó a reconocer a sus poblaciones indígenas, creando un equilibrio social y económico muy particular. Y mientras Canadá construía ese modelo, el resto del continente vivía una realidad completamente diferente. Esta cita lo dice todo sobre la complejidad de América Latina. Fue un siglo de modernización, sí, pero una modernización rota, fracturada. Crecían las ciudades, claro, pero también crecía la brecha entre ricos y pobres. Aparecían industrias, pero también aparecían dictaduras. Era, en fin, una tierra de muchísima esperanza, pero también de muchísimo conflicto. Y esta imagen lo muestra de una forma brutalmente clara. Las ciudades latinoamericanas se convirtieron en el escenario perfecto de esa contradicción. Por un lado, rascacielos, barrios modernos, con todos los servicios imaginables. Y justo al lado, a veces a metros de distancia, zonas marginales que crecían sin ningún tipo de planificación, sin agua, sin luz, un reflejo físico en el paisaje de esa profunda fractura social de la región. Ahora bien, estas tres regiones no existieron cada una en su burbuja. Para nada. Sus historias están totalmente conectadas, y esa conexión estuvo marcada por una profundísima asimetría de poder, sobre todo en la relación entre Estados Unidos y América Latina. Y para poder entender bien esta dinámica hay un concepto que es fundamental. Se llama neocolonialismo. A ver, no es el colonialismo de antes, el clásico, donde un imperio llegaba y plantaba su bandera para gobernar directamente. No, esto es mucho más sutil. Es una forma de dominio que funciona a través de la presión económica, de la influencia política y, claro, de la cultura. No hace falta un ejército invasor cuando se tienen otras herramientas.
Esta influencia se veía de muchas maneras. Como vemos aquí, iba desde intervenciones políticas directas, o sea, poner y quitar gobiernos a conveniencia, hasta el control de sectores económicos clave como la minería o la agricultura. Y a eso hay que sumarle un comercio que casi siempre era desigual y, por supuesto, la enorme influencia cultural de su cine, su música, sus productos, que terminaban moldeando los mercados y hasta las aspiraciones de la gente. Pero, ojo, la influencia de Estados Unidos no es la única pieza de este rompecabezas. Para entender por qué la desigualdad es tan persistente en América Latina, hay que mirar todavía más atrás en el tiempo, a un fantasma que en realidad nunca se fue del todo: el fantasma de la era colonial. En teoría, en los papeles, casi todas las naciones de América consiguieron su independencia en el siglo XIX. La era de los imperios europeos en el continente formalmente se había acabado. Pero, ¿de verdad terminó? ¿O simplemente cambiaron las formas de dominar? La verdad es que las estructuras profundas que se crearon durante la colonia demostraron ser increíblemente resistentes. Y aquí vemos esas herencias, esas estructuras. Las viejas jerarquías sociales que ponían a ciertos grupos por encima de otros no se borraron con la independencia. El patrón de tener la tierra concentrada en una élite muy pequeña continuó, y eso generó una pobreza rural masiva. Y la economía pues siguió basándose en lo mismo: exportar recursos naturales sin procesar, un modelo totalmente dependiente que se heredó directo de la colonia. Y con todo esto, llegamos al punto final, a la conexión con el ahora. Todos estos hilos, el ascenso de Estados Unidos, los contrastes enormes en América Latina y la terquedad de las estructuras coloniales, se terminan uniendo para explicar la realidad que vemos hoy. Son los ecos de la historia sonando fuerte en nuestro presente. Esta línea de tiempo lo resume todo. La era colonial puso los cimientos. El siglo XX no solo los mantuvo, sino que los reforzó con estas nuevas dinámicas de poder. Y la realidad que vivimos hoy es la consecuencia directa de esa acumulación histórica. Es imposible entender una capa sin entender la anterior. Así que en resumen, las desigualdades, las tensiones, pero también las oportunidades y las identidades tan ricas del continente americano de hoy no aparecieron de la nada. Tienen raíces muy profundas en los caminos que se eligieron y también en los que se impusieron durante ese siglo que lo cambió todo, el siglo XX. Y todo esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. Si esta historia de desarrollo tan desigual y de relaciones tan asimétricas es al final una historia compartida por todo el continente, ¿cuál es entonces la responsabilidad también compartida para construir un futuro distinto? La respuesta, como siempre, la estamos escribiendo ahora mismo.